El Evangelio de Judas, crónica secreta de la revelación hecha por Jesús en conversación con Judas Iscariote durante una semana, 3 días antes de celebrar la Pascua. Cuando Jesús bajó a la tierra, realizó milagros y grandes portentos para la salvación de la humanidad. Mientras algunos caminaban por la rectitud, otros se entregaban a las transgresiones, y entonces fueron convocados los 12 discípulos. Él comenzó a hablarles sobre los misterios que están más allá de este mundo y sobre lo que habrá de suceder al final. Muchas veces no se presentaba ante sus discípulos con su verdadera apariencia, sino que se manifestaba de distintas formas. En ocasiones, incluso, aparecía como un niño, revelando así la naturaleza oculta de su presencia entre ellos. Diálogo de Jesús con sus discípulos. Un día, Jesús estaba con sus discípulos en Judea. Los encontró reunidos, sentados en actitud devota. Cuando se acercó a ellos, estaban ofreciendo una oración de agradecimiento ante el pan. Entonces, Jesús rió. Los discípulos le dijeron: Maestro, ¿por qué te ríes de nuestra oración de agradecimiento? Estamos haciendo lo correcto. Él les respondió: No me río de ustedes. No hacen esto por su propia voluntad, sino porque así es como su Dios debe ser alabado. Ellos dijeron: Maestro, tú eres el Hijo de nuestro Dios. Jesús les respondió: ¿Cómo me conocen? En verdad les digo que ningún descendiente de los que están entre ustedes me conocerá. Disgusto de los discípulos. Cuando los discípulos oyeron esto, se llenaron de disgusto y furia, y en su interior comenzaron a hablar contra él. Jesús, al ver que no entendían, les dijo: ¿Por qué se alteran hasta la ira? Vuestro Dios, que está en vuestro interior, ha hecho crecer la ira en sus almas. Que alguno de ustedes, si es lo suficientemente fuerte, deje manifestarse al ser humano perfecto y se presente ante mí. Todos dijeron: tenemos la fuerza. Pero sus espíritus no tuvieron valor para ponerse frente a él, excepto Judas Iscariote. Él fue capaz de permanecer ante Jesús, aunque no pudo sostener su mirada y desvió el rostro. Entonces Judas le dijo: Sé quién eres y de dónde vienes. Tú perteneces al reino inmortal de Barbelo, y yo no soy digno de pronunciar el nombre de quien te ha enviado. Jesús habla en privado con Judas, sabiendo que Judas reflexionaba sobre algo elevado. Jesús le dijo: Aléjate de los otros y te explicaré los misterios del reino. Puedes alcanzarlo, pero a costa de gran sufrimiento, porque otro te reemplazará, para que los 12 discípulos vuelvan a cumplir con su Dios. Judas le dijo: Cuando me explicarás estas cosas y cuando llegará el gran día de la luz. Pero cuando dijo esto, Jesús se apartó de su lado. A la mañana siguiente, volvió a aparecer ante sus discípulos. Ellos le preguntaron: Maestro, ¿a dónde fuiste y qué hiciste cuando nos dejaste? Jesús les respondió: Fui con otra estirpe grande y santa. Sus discípulos dijeron: Señor, ¿cuál es esa estirpe superior a nosotros, que no está en este reino? Descubre el hebreo mientras recorres la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis. Una experiencia única para quienes desean comprender su esencia en el idioma original. Disponible en APK para Android y en PDF para iPhone. El enlace está en la descripción. Al oír esto, Jesús rió y dijo: ¿Por qué piensan en su interior en esa estirpe fuerte y santa? En verdad les digo que nadie nacido en este mundo la verá. Ninguna hueste de ángeles la gobernará, y ningún mortal puede unirse a ella. Esa estirpe no pertenece a este mundo. La estirpe de quienes están entre ustedes es distinta. Jesús continuó diciendo que esa estirpe no pertenece al poder por el cual ustedes gobiernan. Al oír esto, sus discípulos quedaron profundamente consternados y no pudieron decir palabra. Otro día, Jesús fue hacia ellos y le dijeron: Maestro, te hemos visto en una visión, porque hemos tenido grandes sueños durante la noche. Él les respondió: ¿Por qué se esconden cuando han visto estas cosas? Los discípulos ven el templo. Ellos dijeron: Hemos visto una gran casa con un gran altar en su interior, y 12 hombres, creemos que son sacerdotes, junto a una multitud que espera frente al altar. Todos aguardan mientras los sacerdotes reciben las ofrendas, pero nosotros seguimos esperando. Jesús les dijo: ¿Cómo son esos sacerdotes? Ellos respondieron: Algunos sirven durante semanas,
otros sacrifican a sus propios hijos, otros a sus esposas, entre alabanzas y reverencias. Algunos se entregan a actos impuros, y otros cometen injusticias, y todos dicen servir a su Dios. Al escuchar esto, la visión se volvió aún más inquietante para los discípulos. Ellos continuaron describiendo, otros participan en matanzas, cometen innumerables pecados y actos contra la ley. Los hombres que están frente al altar invocan tu nombre, y en todos sus actos de imperfección realizan sacrificios. Después de decir esto, guardaron silencio, profundamente preocupados por lo que habían visto y sentido en la visión. Jesús interpreta la visión del templo. Jesús les dijo, ¿por qué se atribulan? En verdad les digo que todos los sacerdotes que están frente al altar invocan mi nombre. Mi nombre ha sido escrito a través de generaciones, pero ellos han plantado árboles sin fruto en mi nombre, de manera vergonzosa. Luego añadió, aquellos que vieron recibiendo las ofrendas, son ustedes mismos. Ese es el Dios al que sirven, y ustedes son esos 12 hombres. El ganado que vieron llevado al sacrificio son las personas que ustedes han desviado. Muchos vendrán después, algunos vivirán en corrupción, otros en violencia, y otros en engaño. Incluso habrá quienes dirán ser como ángeles, pero en realidad son fuerzas que conducen a la destrucción. Durante generaciones, los hombres creerán que Dios acepta sus sacrificios por medio de sacerdotes, pero en realidad es un error. El verdadero Señor gobierna todo, y al final, todos serán confrontados con la verdad. Jesús añadió, dejen de luchar contra mí. Cada uno tiene su propia estrella, y cada camino será revelado a su debido tiempo. Judas pregunta a Jesús sobre las estirpes. Judas le dijo, Rabí, ¿qué fruto da aquella estirpe? Jesús respondió, las almas de todas las estirpes humanas mueren en este mundo, pero cuando cumplen su tiempo y el espíritu las abandona, sus cuerpos mueren, mientras sus almas continúan y son elevadas. Judas respondió, es imposible sembrar en roca y recoger fruto. Así es también el camino de la estirpe corrupta. Jesús continuó explicando que las almas de quienes pertenecen a esa estirpe ascienden a reinos eternos, más allá de toda corrupción. Después de decir esto, se retiró. Entonces Judas dijo, Maestro, así como escuchaste a los otros, escúchame a mí. He tenido una gran visión. Al oírlo, Jesús rió y le dijo, tú, espíritu 13, ¿por qué te esfuerzas tanto? Habla, te escucharé. Judas dijo, en la visión me vi a mí mismo, y a los 12 discípulos apedreándome y persiguiéndome. Luego llegué a un lugar detrás de ti. Vi una gran casa que mis ojos no podían abarcar. Estaba rodeada de mucha gente, y tenía un techo de hojas verdes. En su interior había una multitud que decía, Maestro, recíbeme entre estas personas. Jesús respondió, Judas, tu estrella te ha llevado por un camino equivocado. Ningún ser humano puede entrar en ese lugar, porque está reservado para los sagrados. Allí no gobierna ni el sol ni la luna, ni existe el paso del tiempo. Los santos habitan eternamente en ese reino junto a los ángeles. Ya te he revelado los misterios del reino y el error de las estrellas. Judas pregunta por su destino. Judas dijo, Maestro, ¿es posible que mi semilla esté bajo el control de los señores? Jesús respondió, ven, te explicaré, pero sufrirás gran aflicción cuando veas el reino y toda su estirpe. Al oír esto, Judas dijo, ¿de qué me sirve haberlo recibido? Me has destinado a esa estirpe. Jesús le respondió, te convertirás en el 13. Serás maldecido por las otras estirpes, pero llegarás a prevalecer sobre ellas. En los últimos días, maldecirán tu ascenso a la estirpe santa. Luego Jesús dijo, ven, que puedo enseñarte secretos que nadie ha visto. Existe un reino grandioso e ilimitado, cuya extensión no ha sido contemplada por ninguna generación de ángeles. En ese reino hay un gran espíritu invisible, jamás visto por ningún ángel, nunca comprendido por mente alguna, ni nombrado. Entonces apareció una nube de luz, y se dijo, se ha creado un ángel que me sirva. Y de esa nube surgió un gran ángel luminoso, el autogenerado. Por su voluntad, otros ángeles fueron creados para asistirle. El autogenerado creó luminarias para gobernar, y multitudes de ángeles para servirles. Luego dijo, se ha creado un eón luminoso, y fue creado. Así surgieron más eones, cada uno con innumerables ángeles. De esta manera se establecieron los reinos de luz, con jerarquías y seres incontables que cumplen su función dentro del orden eterno.
Adamas y las luminarias. Adamas estaba en la primera nube luminosa, aquella que ningún ángel había visto entre los llamados dioses. A partir de su imagen surgió la generación incorruptible de Set. Entonces aparecieron las luminarias según la voluntad del Espíritu. De las primeras surgieron otras, multiplicándose hasta formar una vasta generación de luz, organizada en número y orden perfecto. De las luminarias nacieron los eones, cada uno con sus cielos y firmamentos. Se establecieron 72 cielos, y sobre ellos múltiples firmamentos, formando una estructura inmensa. A cada nivel le fueron asignados ángeles innumerables, junto con espíritus puros, destinados a la gloria y al servicio dentro del orden eterno de los reinos superiores. El cosmos, el caos y el mundo inferior. Esa multitud de inmortales fue llamada cosmos. En él apareció el primer ser humano con poderes incorruptibles. Luego surgieron nuevas entidades, y se formaron los reinos inferiores. Se ordenó la creación de ángeles para gobernar el caos y el mundo inferior, dando inicio a una estructura distinta, separada de la luz original. De la nube emergió un ángel con apariencia ardiente y rostro marcado, llamado Nebro, conocido como el rebelde. También surgió otro, llamado Saclas. Juntos crearon más ángeles como ayudantes, y estos establecieron dominios en los cielos inferiores. Cada uno recibió autoridad sobre su parte, dando forma a los niveles del mundo material. Los señores y los ángeles, los 12 señores hablaron a los ángeles y establecieron su dominio. Entre ellos se mencionan nombres como Set, llamado Cristo, Armatot, Galila, Jobel y Adonaios. Estos fueron los primeros en gobernar el mundo inferior, antes incluso de que el caos tomara su forma completa dentro de la creación. La creación de la humanidad. Entonces Saclas dijo a sus ángeles: creemos un ser humano a imagen y semejanza. Así dieron forma a Adán y a su mujer Eva, llamada Zoe en la nube. Todas las generaciones buscan al hombre con ese nombre, y a la mujer la llaman de igual manera. Luego se le dijo a Adán: vivirás largo tiempo junto a tu descendencia, dentro del reino que te ha sido dado. Judas pregunta por el destino humano. Judas preguntó a Jesús: ¿cuánto tiempo puede vivir el ser humano? Jesús respondió: ¿por qué te sorprende que Adán y su descendencia vivieran largo tiempo en el reino que les fue asignado? Judas volvió a preguntar: ¿muere el espíritu humano? Descubre el hebreo mientras recorres la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis. Una experiencia única para quienes desean comprender su esencia en el idioma original. Disponible en APK para Android y en PDF para iPhone. El enlace está en la descripción. Jesús respondió: por eso Dios ordenó a Miguel entregar a los hombres espíritus en préstamo, para que pudieran rendir culto. Pero el Gran Uno ordenó a Gabriel otorgar a la gran estirpe espíritus libres, no sujetos a ningún señor. Esos son el espíritu y el alma, que no pueden ser dominados, mientras que los demás permanecen bajo otras autoridades. Jesús habla de la aniquilación de los impíos. Jesús dijo que la luz que habita en el ser humano fue dada para que los poderes del caos no dominaran sobre ellos. Explicó que el conocimiento fue entregado desde el principio para liberar a la humanidad. Entonces Judas preguntó: ¿qué harán esas estirpes? Jesús respondió: en verdad, las estrellas traerán el fin de todos ellos cuando su tiempo sea cumplido. Cuando el tiempo asignado se complete, aquellas estirpes terminarán sus obras. Actuarán en mi nombre, pero caerán en corrupción y error. Serán destruidas junto con todo lo que han creado. Jesús rió, y Judas preguntó: Maestro, ¿por qué te ríes? Él respondió: no me río de ustedes, sino del error de las estrellas que conducen a todos hacia su final. Jesús habla del bautismo y la traición. Judas preguntó: ¿qué pasará con quienes han sido bautizados en tu nombre? Jesús respondió que muchos actuarán sin comprender, y sus actos no los liberarán. Luego le dijo a Judas: tú lo superarás, porque sacrificarás el cuerpo en el que habito. También le habló de su destino, de su estrella y del camino que debía cumplir. Jesús continuó: tu estrella ya brilla, y tu destino está marcado. Al final, la gran estirpe será elevada, aquella que existía antes del cielo, la tierra y los ángeles. Luego le dijo: levanta los ojos y mira la nube y la luz en ella. La estrella que guía el camino es la tuya. Judas miró y vio la nube luminosa, y entró en ella mientras una voz descendía desde lo alto. Conclusión: la traición. Mientras tanto, los sacerdotes buscaban capturar a Jesús en secreto. Algunos vigilaban el momento oportuno,
temiendo al pueblo que lo veía como profeta. Entonces se acercaron a Judas y le dijeron, ¿qué haces aquí? Tú eres discípulo de Jesús. Judas respondió como ellos querían, y así comenzó a cumplirse lo que había sido anunciado. Descubre el hebreo mientras recorres la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis. Una experiencia única para quienes desean comprender su esencia en el idioma original. Disponible en APK para Android y en PDF para iPhone. El enlace está en la descripción.